cielo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estoy pidiéndole a Dios que derrame los dones y talentos sobre ustedes para poder trabajar con más amplitud dentro de lo que es la Iglesia del Señor Jesucristo. Dios me ha dado una respuesta sobre ese tema y me ha pedido que hable de la sabiduría de Dios en el cielo y que hable de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios, y también que le haga ver a la Iglesia que para recibir de Dios tenemos que movernos con los frutos del Espíritu Santo y que tenemos que evitar todo tipo de críticas sobre aquellas personas que nosotros creemos que tendrían que tener otro tipo de actitud y no la tienen. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que da todas las cosas. Y si no tiene, no tiene. ¿Me está entendiendo, verdad? Bueno, y entonces ese es un punto que estamos clamando a Dios. O sea que Dios quiere que se den cuenta que aquella persona que no tiene entendimiento es porque Dios no lo proveyó. Dios no le dio, no le dio. Dios le dio, Dios le dio. Entonces, que tengamos eso en cuenta para no decir cosas después que llegan al cielo, porque estamos hablando y quizás en nuestra casa, en privado, hablamos de alguna persona y resulta que Dios no le dio. Lo vimos con los fariseos. Jesucristo les predicaba y ellos, fariseos y saduceos, escasos llegaban a los pies de Cristo. Y bueno, también en este tiempo puede haber gente de la iglesia que no es una frutilla que empieza a dar fruto dentro de algunos meses, es un nogal que da fruto dentro de 30 años, ¿vio? Entonces es preciso que armonicemos con Dios. Y si armonizamos con Dios, Dios nos va a usar para su gloria. Pero tenemos que estar justo en el lugar donde Él quiere que estemos. Misericordia, piedad. Aprended de mí, hijo, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el tema, hermano. Y la gloria es de Dios. Yo veía el otro día en una visión que una persona quedaba libre de una enfermedad muy grave, ¿no? De Alzheimer, y quedaba libre totalmente. Pero también puede ser que usted no lo vea y la persona queda totalmente libre, porque si usted puede estar con los dones del Espíritu Santo, Dios puede usarlo de diversas maneras, puede dar una señal, puede usted tener en el nombre de Jesucristo una bendición especial sobre un tema determinado, ¿verdad? Alabado sea el que vive y reina para siempre. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 1, versículos 2 y 3, y voy a tratar de llevarlos para que ustedes se les manifiesten los dones celestiales prometidos por el Espíritu Santo. Proverbios capítulo 1, versículos 2 y 3, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Estamos hablando del principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría que es el temor de Dios. Entender, guiado por el Espíritu Santo, sabiduría celestial. Los quiero llevar a ese punto, ¿verdad? Le permite al cristiano interceder en la tierra en todo asunto, haciendo que el divino poder de Dios se manifieste de acuerdo a sus santas promesas.
Entendamos, estamos hablando de aquellos que tienen el fruto del Espíritu Santo. Ahora, esas promesas que Dios dio a la iglesia del Señor Jesucristo, a ustedes, aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Sí? Muy bien. Estas son las santas promesas. Además le permite evaluar usted, estando en el Espíritu, cada ser humano, en qué etapa de crecimiento espiritual se encuentra. Entonces usted hace las cosas con esa persona y le habla de lo que esa persona tiene un entendimiento, porque usted no le puede hablar a la persona como está escrito, ¿no? Cuando le dijeron, el Espíritu Santo, le dijeron, está obrando, nunca hablamos del Espíritu Santo, dijo la persona. Nosotros sí hablamos del Espíritu Santo, pero tenemos que conocer cómo ese Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. En primer lugar, lo primero que nos enseña Dios, que usted se tiene que dar cuenta, que cuando Él hace la creación, hace cosas que usted y yo no terminaríamos de entender. ¿Por qué? Por ejemplo, vimos a los ángeles que cayeron, ángeles que prefirieron estar bajo la tutela de Satanás en vez de estar bajo la tutela del Dios del cielo. Usted ve hoy acá en la tierra, por ejemplo, personas que tienen muy buen intelecto, tienen diplomas de esto y lo otro, pero no logran percibir el amor del Dios del cielo. Sí, tienen títulos, son profesionales de esto o de lo otro, pero carecen de lo más importante, la salvación y la vida eterna. ¿Se da cuenta, no? Bien, entonces usted tiene que entenderlo a Dios. ¿Por qué Dios lo hizo esto de esta manera, verdad? Entonces, evaluar a cada ser humano en qué etapa del crecimiento espiritual se encuentra. Yo les hacía ver hoy a la mañana a los hermanos que en toda la creación de Dios los hay aptos y los que no lo son. Le mostré, por ejemplo, a ustedes los ángeles caídos. No eran aptos para entender las cosas de Dios a pesar de ser ángeles y vivir en el cielo. Israel tenía saduceos y fariseos que no creyeron en el Señor Jesucristo, pero creyó algún publicano por ahí. Fíjese usted que unos que tenían doctrina y palabra y habían sido criados por generaciones bajo la palabra de Dios, no creyeron. Fíjese usted que otros fueron tocados en su espíritu y creyeron al viviente, al Dios viviente. Hay que entender esto. Quiero llevarlos a un punto donde ustedes puedan vivir en el Espíritu. Por ejemplo, usted mira, ¿no? Hace así y mira, sabe quién es el ladrón, sabe quién es el pecador, sabe si tiene costumbres extrañas en su cuerpo, salen cosas de esas personas de ciertas partes de su cuerpo que usted las mira en una visión. Entonces usted puede ser sorprendido, sí, si usted está fuera de la cobertura de Dios. Pero si usted está en Dios, sabe quién es quién en toda hora y en todo momento. ¿Sí? Pero siempre hay algo que la persona tiene que entender. Que dijo el Señor Jesucristo, aprende de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Y tiene que tener los frutos del Espíritu. Dios no se contacta con nadie que no tenga los frutos del Espíritu y viva por la palabra de Dios. Ese es el punto esencial, ¿verdad? Entender las cosas de Dios, a pesar de ser ángeles, no las habían entendido los ángeles caídos. Y vivir en el cielo, desecharon a Dios como su todo y se prendieron de Satanás. Es algo inaudito. Pero sucedió en el caso de los seres humanos.
hay algo parecido en el caso de los seres humanos. No todos quieren la salvación, en primer lugar. No todos quieren la salvación. No todos creen en Dios. Y la vida del Señor Jesucristo no todos creen tampoco. Y algunos con capacidades de intelecto humano lo niegan. Y aún están los que le aborrecen, porque hay personas que aborrecen a Dios. Pero aún entre creyentes hay diversas formas de pensar, por lo cual ninguno se ponga mal y se enoje de los líderes, por ejemplo, que hacen esto, hacen aquello, cuando no es entendido. Pues como en toda la creación hay árboles que dan fruto. ¿Vio que hay árboles que dan fruto? A otros solamente dan sombra y dan el oxígeno, ¿no?, para la creación. Otros anidan pájaros. No tienen fruta, no tienen esto, pero anidan pájaros. Y otros pequeños sirven para adorno entre los hogares, puede haber algún arbolito acá, otro allá. Pero otros solo sirven para hacer leña. O sea, los cortamos y los tiramos al fuego. Entonces, lo que quiero que usted se dé cuenta, lo que es la creación de Dios. En la creación de Dios, el poder del Espíritu Santo es manifestado en aquellos a los que Dios llama, bendice, guarda, protege. Entonces, usted puede haber sido lo peor que había en esta ciudad. Yo siempre creo que fui yo, pero bueno, si fue usted, mejor. Pero un día me arrepentí y Dios me llamó. O sea, no creo que algunos compañeros míos y amigos míos, sabemos que no fuimos santos, de santos no teníamos nada. Pero el día que nos arrepentimos y nos pusimos bajo la cobertura de Dios, Dios nos usó para su gloria. O sea que Dios no hace acepción de personas en ese orden, ¿verdad? Para las cosas de Dios hay que mantener un Espíritu Santo vigente, sin críticas. Muchas veces sabemos que hay personas que han ganado miles de almas para Cristo, algunos líderes, y son muy criticados. Pero el que los critica no le predicaron ni a su mamá siquiera. Entonces hay que reconocer que ese hombre, esa mujer, a pesar de los errores, porque a algunos les gusta una cosa, a otros les gusta otra, han trabajado firmemente para la obra del Señor. Usted dirá, van a ser salvos por fuego. Bueno, eso puede ser. Pero lo importante es que yo viva como lo ordena la palabra de Dios. Ahora, la única forma de hacerlo es meditando en la palabra de Dios y orando sin cesar. Y que Dios haga la obra abriendo el canal de bendición a esos duros e inconversos, esos que tenemos como vecinos, que tenemos en nuestra familia, ¿verdad? No es con fuerza ni con tesón humano que se enderezan los caminos del hombre. Es por el poder de Dios. El intelecto humano es un medio de la sociedad que vivimos, pero solo Dios salva, sana y libera. ¿Sí? Amén. La eterna palabra de Dios, y no la sabiduría humana, porque no es la sabiduría humana, es lo que nos salva, nos ayuda, nos guarda, nos protege, nos guía, nos libra del mal. Además, mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Dios del cielo. Al que nos hace algo, tenga la plena seguridad que Dios le toma la cuenta. Vivimos un tiempo muy difícil, tiempo preapocalíptico. Los fríos que hace cerca de 2 años anunciamos ya están sobre nosotros. Llegaron con nieve, con hielo e inundaciones, terribles inundaciones. Llegaron a pesar que Dios
nos ha prometido guardarnos. No nos dijo que nos va a guardar de todo mal. Algunas cosas nos van a alcanzar, pero van a ser muy pocas en relación de otras partes de la tierra. Vamos a tener una ayuda de Dios muchos meses al año, pero va a haber también algunos que van a ser difíciles. Creo que ahora estamos pasando la parte difícil. Si yo creo a la palabra de Dios, puedo reclamar las promesas de Dios. Pero llega para la humanidad cataclismos, terremotos. Y sí, Groenlandia se descongeló un 97%. El agua anda en el cielo. Y en estos días nos ha caído bastante por esta zona. El Ártico se ha descongelado un 40%. Es agua que anda en los aires, ¿verdad? También tenemos terremotos, huracanes, inundaciones, tornados. Hay alguna apertura de las fallas que están bajo la tierra. Eso es gravísimo. La tierra va a ceder y el mal cubrirá amplias zonas y habrá mortandad y diversas plagas. Esto está vigente. Junto con las pestes y plagas llegarán enfermedades. Hay uno solo que nos puede salvar, porque usted mirará los informativos y mirará los diarios y mirará lo que pasa aquí y allá. Hay un solo Salvador, es nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo. Él es el Eterno. Y tenemos las promesas, ¿verdad? También tenemos un problema grave con el problema climático, que va a ser la escasez de cosechas. Va a haber escasez de cosechas y habrá hambre en diversas partes de la tierra. Por eso, ¿qué es lo que le quiero decir a la Iglesia? Esto que viene, esto que dicen los científicos, esto que dicen los medios de comunicación, eso va a pasar en toda la tierra, pero Dios nos ha dado una palabra para la República Argentina, que nos va a guardar, nos va a proteger, que nos va a parar el mal. Pero también Dios nos reclama a usted y a mí que estemos orando sin cesar por todo el país, por sus gobernantes. Y Dios nos va a ayudar, pero nos va a ayudar en gran forma. O sea que yo tengo una idea puesta por el Espíritu Santo en mi corazón de cuántos meses en el año vamos a tener problemas y cuántos no. O sea que Dios nos va a reservar, nos va a preservar. Y gracias a Dios que la Iglesia del Señor Jesucristo, no digo los evangélicos solamente, puedo decir católicos, ortodoxos, griegos, se han preocupado de estar en la presencia de Dios orando y clamando. Y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención ha sido de los extranjeros que viven en este país, cómo han estado orando por este país para que Dios nos guarde de todo mal. Nosotros damos gracias a Dios por todos aquellos que interceden ante Dios para librarnos del mal. Y hermanos, y también le agradecemos por las sanidades. Hoy a la mañana hubo como 15 sanidades. Gente, diversas dolencias, desde el pie a la nuca, el cuello, la cabeza, el hígado. Dios sanó. Quiere decir que esa es la voz de Dios, como Dios está operando con nosotros. La iglesia estaba prácticamente llena y vimos la unción del Espíritu Santo. Los chicos estuvieron tocando la música y se vio una unción muy especial en la música, en la alabanza, en la adoración. Y Dios respondió haciendo sanidades y milagros y también guardándonos de todo mal. No se olviden de orar porque están enfermos en los hospitales.
No se olviden de orar por los que están en la unidad penal de Batán, en las comisarías. No se olviden de orar por aquellos que están con enfermedades terminales, con dolor y sufriendo. Y traten de que vengan a ver si Dios, en su misericordia y su piedad, los sana, de que puede sanar. Porque Dios puede sanar. Dios los bendiga, iglesia. La gloria es de Dios, los aplausos son de Dios.